Bienvenidos a todos a este primer episodio del podcast de la Iglesia Bíblica La Roca. Este será un espacio en donde estaremos aprendiendo mediante estas conversaciones espontáneas acerca de diversos temas de la Iglesia, de la Biblia. Y bueno, gracias por estar aquí, bienvenidos a este primer episodio y quédense hasta el final. Sí, como decía Ceci, es una manera de compartir enseñanzas, responder algunas inquietudes también que ustedes puedan tener. Así que nos sentimos muy contentos. Saludos a todos los que van a escuchar este podcast después. Así que nos sentimos muy contentos. Esta es la primera vez y vamos a aprender, vamos a gozarnos y sobre todo a que el Señor en su palabra nos ilumine sobre cada tema que tratemos. Así que nada, sin más, sigamos adelante. Así es. Ok, el tema de hoy es un tema bastante controversial, bastante fuerte también. Y se trata de la guerra espiritual. Definitivamente he escuchado y he visto también muchos libros, enseñanzas, etcétera, referente a este tema. Y bueno, va a ser muy chévere pues que lo estemos platicando y que conozcamos acerca de este tema. Entonces, dinos, Pablo, ¿de qué se trata esto como manera de introducción? No sé. Bueno, cuando pensamos en guerra espiritual, nosotros tenemos que estar conscientes de que la palabra guerra ya implica un conflicto. Ya un conflicto, en este caso, hablando de los cristianos, un conflicto de dos bandos, ¿no? Podemos llamarle el bando de las tinieblas y el bando de la luz, ¿no? Así que de salida, la palabra guerra espiritual, hoy hay un repudio a esa frase, ¿no? Guerra espiritual, por el mal uso que se le ha dado. Sabemos que es una palabra que en un ambiente cristiano, en ciertos grupos evangélicos, es una palabra que se menciona todos los días, cada rato en el culto, en el servicio. Entonces se presta para muchas otras cosas. Se ha malinterpretado también mucho esta idea de la guerra espiritual, y entonces está el otro bando que entonces rechaza totalmente esta idea, la niega. Exacto. Y tampoco le prestan atención. Sin embargo, sabemos que la Biblia nos habla, aunque no menciona guerra espiritual, pero sí habla de una lucha, que es lo mismo, un conflicto que el cristiano tiene y que se está librando día a día. Entonces es un tema que claro que es importante para la iglesia de hoy, claro que es importante. Y casualmente eso que mencionas de que se menciona demasiado, o sea, están como los dos extremos, ¿no? Exacto. En una iglesia se menciona demasiado, día con día, cada prédica, cada enseñanza, cada oportunidad que tengan, no, que la guerra espiritual, que la guerra espiritual. Pero entonces también está este lado de que no se menciona como esa, no, que ni toques ese tema, que prácticamente se lo dice satánico, una cosa así. Entonces... Sí. O más bien, si te pones a hablar de esto, serías un cristiano en cierto modo fanático, en cierto modo místico, ¿no? Pero hay una realidad que la Biblia apunta. El asunto no es que a veces nosotros en las experiencias que tenemos en las iglesias, y más en Latinoamérica, a veces causan un trauma, ¿no? Por decirlo así, en la mente de muchos cristianos, que después llegan entonces a tener una aversión hacia ciertas ideas, y aún siendo bíblicas. Entonces lo que hay que hacer es dejar a un lado tus experiencias vividas, hasta cierto punto tus traumas, ¿no? en cierta sección del cristianismo, y acercarte a la Biblia y ver que la Biblia nos habla de eso, porque es una realidad. La verdad. Entonces, partiendo de ahí, de ese punto, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? ¿Qué es la guerra espiritual? Bueno, como dije al inicio, la guerra espiritual es un conflicto, y ya va a ser entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, y obviamente entre Dios y las huestes del mal, Satanás y sus demonios. Entonces la Biblia nos enseña, si nosotros nos vamos a Efesios 6, el que me puede acompañar también puede hacerlo. Efesios 6, del versículo 11 en adelante, realmente empieza el versículo 10, pero el versículo 11 en adelante vamos a leer, que dice: revestíos con toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y luego entonces aquí donde menciona, dice: porque nuestra lucha no es, en el versículo 12, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Ahí está el bando que mencioné al inicio, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces vemos que aquí esto no es una guerra o una batalla en un aspecto carnal, ¿no? Sino que vemos que es espiritual.
Todos los seres que se mencionan aquí, principados, potestades, poderes y huestes espirituales, obviamente la palabra lo dice, son espirituales. Entonces hay una batalla que se está librando. El asunto es cómo el cristiano pelea esa batalla. Y ahí es donde entonces caen algunos en el error de reprender, de estar atando el principado, atan demonios, atan potestades, y se toma de una manera muy mística, pero también una manera muy, digamos, medieval del concepto, ¿no? De que sacan entonces crucifijo, ya a poco le falta eso, sacan la Biblia y entonces empiezan a señalar por una parte del cielo. Recuerdo una ocasión que señalaban hacia un lugar de la ciudad en el cielo y decían, allá estamos ese principado que se encuentra allá. Y realmente sí, entonces, y otras veces también escuché, bueno, estamos aquí en Panamá, en Chiriquí, entonces hay una región que se llama Bugaba, entonces una vez un pastor dijo, lo que pasa es que yo vi que sobre Bugaba había unas potestades que tenían en ese momento gobernando Bugaba. Entonces, digo, todo esto se presta para todo esto que se da en las iglesias, a veces un movimiento extraño. Y es lo que hablábamos de la tergiversación de lo que dice la palabra realmente, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a una mala interpretación, una mala lectura, a este tipo de ideas que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente es la guerra espiritual? Exacto, lo que pasa es la falta de leer con detenimiento el texto, porque si bien dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y todos estos seres espirituales, el versículo 3 entonces nos dice cómo nosotros afrontamos esto. Leemos en el versículo 12 quiénes son los enemigos, pero el versículo 3 entonces nos va a decir cómo enfrentamos a esos enemigos. Entonces, esos enemigos espirituales, esos enemigos de las tinieblas, y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y aquí hay algo clave, nada más iniciando, hay algo clave. Vemos que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, la armadura es de Dios, no es de nosotros. Cuando tú empiezas a reprender de tu cuenta o a atar principados, estás haciendo que la armadura es tuya. Sin embargo, la armadura es de Dios. Y en el 11 decía, revestíos con toda la armadura de Dios. O sea que ahí vemos que la armadura es de Dios. Yo me revisto de la armadura de Dios. Ahora, ¿qué hago cuando me revisto? ¿Qué debo hacer? Entonces dice que la armadura de Dios en el versículo 13 nos muestra, dice, para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. O sea, la armadura es para que yo resista y para que al final de la pelea yo esté firme. ¿Firme en qué? Firme en Cristo, firme en la fe, firme en mi salvación. Entonces aquí la palabra resistir, que es una palabra que implica pararse firme pero contra algo. O sea, no solamente es pararse firme, sino pararse firme en oposición a algo, pendiente, despierto. Eso es lo que implica esto. Entonces es la forma que nosotros peleamos la guerra espiritual. Luego dice entonces que va a dar desde el 14 en adelante una serie de descripciones de cómo la armadura se divide y cómo está formada la armadura. Pero antes de eso también quiero que vayamos a Corintios, a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, que también menciona cuáles son estos enemigos en la guerra espiritual. Y dice, desde el versículo 3 dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Dice el versículo 4 entonces, porque las armas de nuestra contienda, o sea, de nuestra lucha, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice el 5 entonces, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces vemos que aquí también vemos que la guerra espiritual también es una guerra de la mente, una guerra de argumentos, una guerra contra todo pensamiento, como dice allí, que se levanta contra la verdad de Cristo. Entonces, en vez de estar reprendiendo en esa forma demonios y atando en las huestes celestes, en las regiones celestes, más bien, digamos que hay tres formas que el creyente, y lo vemos también en Efesios 6, que pelea esta guerra. Y digamos, la primera es resistir, eso es importante, resistir. ¿Y cómo resistimos? Santiago nos habla de que, si vamos a buscarlo rapidito, Santiago nos habla de que la forma que resistimos es sometiéndonos a Dios y acercándonos a Dios. Entonces, si nosotros buscamos en Santiago 4,
versículo 7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Dice el versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces vemos que someterse a Dios implica sujetarse, obviamente, al carácter de su reino, someterme a su señorío, a su poderío, andar conforme a como Él quiere que yo ande. Entonces, de esa forma yo me someto a Dios, y si yo me mantengo, mira, yo me someto a Dios, si yo me someto, ya el diablo huye. Esa es la guerra espiritual. Aquí Santiago no habla de reprensión, no habla de atar demonios, no habla de mandar principados a otra ciudad, no, sino habla de someterse a Dios. Y lo curioso aquí es que dice, pues, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nota, cuando te sometes a Dios, el diablo huye, pero mira lo que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, en una forma de decirlo, someterse a Dios implica acercarse a Dios. Entonces, al acercarse a Dios, y esto es muy clave, al Dios acercarse a nosotros, entonces el diablo huye. Entonces vemos que primero la guerra espiritual se pelea estando firmes en la fe, firmes en Cristo. Pero también la guerra espiritual es una guerra de la mente, una guerra de argumentos. O sea que, y vemos que en Efesios 6, si tú notas en la armadura, cuando menciona en el versículo 15, dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahí estamos hablando del evangelismo también. Ahí vemos que el apóstol habla del evangelismo. O sea que la guerra espiritual también se pelea evangelizando. Eso es lo que las iglesias no hacen. Prefieren quedarse en un culto de supuesta liberación, reprendiendo principados, potestades, todo esto, sin ir a buscar las almas. O sea, qué mejor manera de atacar al enemigo que ganando las almas para Cristo. Entonces, esa guerra espiritual no se libra de esa manera en muchas iglesias, porque claro, es más digamos, la palabra aquí es no malicioso, digamos que es más morboso, inclusive, ponerse en un culto místico, estático ahí de locura, a pensar que uno está peleando de verdad una batalla contra espíritus. Eso es como a la mente carnal, a la mente sensual. Eso es más atractivo que salir y predicar el evangelio. Entonces aquí vemos que la guerra espiritual también se pelea predicando el evangelio, llevando el mensaje a los perdidos, porque son cautivos, y al llevar el evangelio de la paz, entonces son liberados, ¿verdad? De acuerdo al propósito de Dios. Entonces son liberados y son traídos entonces a nuestro bando, por decirlo así. Entonces quitamos bastante, por decirlo así, miembros que pertenecen a esa otra milicia, y es parte clave también en la guerra espiritual. No hay gritadería, no hay nada de eso, simplemente se está llevando el evangelio. Y la tercera, inclusive no se ve mucho, no se habla de esto tampoco mucho. En Corintios vimos que Pablo dice: contra todo pensamiento que se levanta contra, ¿verdad?, la verdad de Dios. Entonces, en la iglesia, muchos hermanos estando en la iglesia, también le vienen pensamientos que son contra la verdad de Dios. Por ejemplo, podemos leer por poner un ejemplo, una persona va a mentir y dice: bueno, no creo que la mentira afecte. Esta mentira el Señor no la va a tomar en cuenta, es una mentira sencilla, es un pecado que el Señor no le va a dar mucho valor. Bueno, ese pensamiento tienes que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Eso es guerra espiritual también. Exacto, eso te iba a decir. O sea, eso es un tipo de guerra espiritual también. Exacto, exactamente. Nadie lo habla, nadie lo ve como guerra espiritual. Cada tentación es una guerra espiritual. Porque cuando Santiago dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros, también él ha dicho también que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la tentación es parte de la guerra espiritual. Cuando vence la tentación, has vencido. Entonces, eso es muy importante. Son tres formas que aquí vamos a resumir. Podemos ver otros puntos, pero creo que ya con esto nos da bastante luz sobre cómo es la guerra espiritual. Sí existe la guerra espiritual. El asunto es... Un punto importante también, porque como dijimos al inicio, está el otro extremo donde las personas se van a de que eso ya no existe, de que ya eso no es vigente, etcétera. Pero en la palabra y a la luz de la palabra del Señor vemos que sí existe, pero no de la forma que estamos acostumbrados a verla o a practicarla muchas veces, ¿no?
Entonces ya vimos que esto que habla aquí de contra principados, potestades, eso es algo que le corresponde a Dios, ¿no? Así Entonces mismo. a nosotros que nos corresponde arraigarnos en la palabra y luchar contra esas tentaciones, como mencionaste, Así luchar mismo. contra esos pensamientos que claro que van a ser de parte del enemigo. Dios nunca va a querer que dudemos de él o que tengamos algún pensamiento malo contra nuestra fe o nuestra creencia. Entonces creo que está sumamente entendible de que la guerra espiritual no se trata de lo que estamos viendo hoy en día. Así mismo, de eso se trata. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros nos preocupamos más por el evangelismo, por llevar cautiva nuestra mente cuando quiere ser desobediente a la obediencia de Cristo y obviamente estando firme. Podemos hacer otro día un podcast donde hablemos bien de la armadura de Dios, pero por motivos de que va a demorar mucho, hoy no lo vamos a tratar. Traté nada más como el tema por encima, aún así traté de ser bastante claro. Pero ahí en las piezas que la armadura incluye, cada una va a darnos un aspecto importante en esta guerra, diciéndolo así por encimita: estar firme, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y esto es, la verdad aquí tiene dos sentidos: la palabra de Dios, pero también es que el cristiano debe hablar con la verdad. Y vemos que en la carta a los Efesios esa idea de la verdad se dice mucho, y en la carta a Colosenses, que es la carta hermana, también se menciona mucho, decirse hablar verdad cada quien con su prójimo. O sea que el cristiano debe andar en la verdad, debe hablar la verdad. Después se revestido con la coraza de justicia. Ahí también la justicia tiene primero la justicia de Cristo imputada a nosotros, y luego como el creyente se comporta de una manera justa, ya gracias a esa justificación que permite que el creyente pueda andar en justicia. Vemos el evangelismo en el calzado, el apresto del calzado, ¿verdad? Vemos también el versículo 16, que va a hablar también del escudo de la fe. O sea, eso es importante, porque el escudo de la fe lo va a ayudar a mantenerse firme también. Y así vemos el yelmo de salvación. Podemos, repito, entrar en todos estos detalles, pero inclusive, mira, ahí hay algo poderoso en el versículo 18, cuando describe la última parte de la armadura de Dios. Describe: con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y así, ¿verdad?, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que inclusive aquí añadimos un cuarto punto en cómo se pelea la guerra espiritual. Exacto. Con la oración. Entonces la oración en todo tiempo, o sea, orar sin cesar, pero también vemos que la súplica por los santos. O sea, cuando tú estás orando por tu hermano, estás peleando espiritualmente, porque ese hermano va a estar siendo atacado, va a estar siendo tentado. Entonces tú tienes que orar para que el Señor lo fortalezca. Y la intercesión, en este caso, Pablo dice súplica por todos los santos, o sea, por todos los creyentes. Y dice que hay que velar en eso con toda perseverancia. O sea, es constante, es con sentido, con propósito, por todos los santos. Es una oración intercesora. Tampoco se ve mucho esto en la guerra espiritual, porque igual es sobre mi hermano, entonces no tiene tanto, vamos a llamar de nuevo así, pues tanto morbo como empiezan a reprender huestes celestiales y todo esto, ¿no? Interesante e impresionante también. Me impresiona mucho que todo esto está conectado, o sea, porque muchas veces vemos estos pasajes como separados, de que no, que yo uso mi armadura en una cosa y mi guerra espiritual es otra cosa, y no. Exacto. O sea, verdaderamente aquí el Señor nos describe cuáles son las armas con las que tenemos que luchar esa guerra espiritual. Exacto. Que son la oración, la palabra, la fe. No está hablando de que no, que voy a poner a mis ángeles a pelear contra otra cosa. Exactamente. Ni nada de eso, ni nada por el estilo. Y bueno, ahora que dijiste eso de las armas, el arma que menciona Efesios solamente es una, que es allí cuando vemos la espada del Espíritu en el versículo 17, que dice que es la palabra de Dios. Inclusive dice que es la palabra de Dios, no dejando la interpretación, sino aclarando cuál es la espada. Exacto. La única arma en la armadura es la espada, es la palabra de Dios. Entonces ahí nos da chance de pensar, bueno, ¿qué será la espada del Espíritu? Y que tú saques cualquier conclusión. El Espíritu Santo sabiamente inspiró al apóstol y aclaró que es la palabra de Dios. Entonces es la única arma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando empiezas a reprender y empiezas a sacar cruz y en decir prácticamente conjuros, simplemente recita la Biblia. Recita la Biblia. Y nota esto, es que, bueno, hay mucho, pero mira, nota esto: si la palabra de Dios es el único arma, nota que en Corintios, cuando habla de nuestras armas, en Corintios, acuérdate, en 2 Corintios 10, dice: porque las armas de nuestra milicia o de nuestra contienda no son carnales. Claro, porque es la palabra de Dios.
Entonces dice, si no poderosas en Dios para destrucción fortaleza. Pero ¿cuáles son esos? ¿Mis argumentos humanos? No, son mis argumentos basados en la palabra de Dios. Entonces, nota cómo se conectan estos dos pasajes. Vemos cómo la palabra es la espada del Espíritu y es el único arma de la armadura. Y vemos cómo en Corinto también dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y no son carnales, sino que es la palabra de Dios. Entonces, cuando se habla de una batalla de la mente, yo no debo ganar la batalla de la mente o pelear la batalla de la mente de una manera simplemente filosófica o basada en sabiduría humana o psicológica, sino que yo debo pelear esa batalla con mis argumentos, pero basado en la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios tiene poder para destruir fortalezas y para destruir cualquier razonamiento que se opone a la verdad de Dios. Solamente la palabra tiene poder. Y nota cómo se conectan estos dos pasajes. Fue el mismo apóstol el que los escribió, así que está clarito en la idea que él quiere expresar. Y ahora que mencionas esa parte, pensamiento psicológico, razonamiento humano, etcétera, realmente yo he escuchado también casos de que como las personas se envuelven en este misticismo, porque esto es como algo también como místico, todo como una espiritualidad, pero algo negativo, ¿no? Claro. Entonces se van en tanto a esa parte psicológica que quedan entonces pensando cosas, escuchando voces, se van a ese extremo que entonces los perjudican ellos mismos. O sea, aquí podemos ver cómo la mala interpretación de esto de la guerra espiritual llega hasta a perjudicar a personas, a hermanos nuestros. Así es. Entonces es una importancia de entender esto de manera correcta, ¿no? Sí, pues está una historia que me contaron que pasó en una iglesia donde estaban dos personas orando, el pastor de la iglesia y otro líder, y de repente el líder entró en un shock y el pastor le dice, ¿qué pasó, fulano? Y dice, no soy fulano, soy Dios. Wow. Y entonces, ¿cómo así que eres Dios? Sí, soy como... Dios. Y empezó a mover la mano como usando una espada, obviamente imaginaria. Y entonces el pastor de esa iglesia le dice, ¿qué pasó? Y dice, yo soy Dios y lo que pasa es que he venido a pelear con unos espíritus, unos demonios que están aquí y quieren atacarlo. Entonces empezó a mover la mano como si fuera una espada imaginaria y de repente ya supuestamente Dios lo dejó, ya se fue del cuerpo de él y volvió a ser la persona que era antes. Y entonces todo el mundo se creyó esa historia, fue hasta como un testimonio. ¿Y el resultado de eso? ¿Dónde está la edificación? Ya vencieron a los demonios y los sacaron y supuestamente ellas quedaron libres de eso. Wow. O sea, te inventas cualquier historia y la gente que está por esto en esta iglesia termina creyéndoselo. Y obviamente, ¿cuál es el engaño de Satanás aquí más allá de que eso sea hasta un tanto blasfemo? El engaño de Satanás a través de esta falsa guerra espiritual es que entonces el creyente descuida la verdadera guerra espiritual. Exacto. Porque tras ir en pos de esa falsa guerra espiritual, descuida la verdadera guerra espiritual, que es la que se menciona aquí en la Biblia. Entonces, claro, hay un engaño satánico allí. El diablo está feliz de que ellos sigan pensando que están peleando y al diablo no le hace ni cosquilla, porque la verdadera guerra espiritual destruye al diablo. De hecho, como dice Santiago, lo hace huir. Mira, huir. O sea, mira el nivel de la verdadera guerra espiritual. O sea, inclusive Santiago lo resume sumamente sencillo. Sométete a Dios y el diablo va a huir. Sométete a Dios y el diablo va a huir. Ahora, yo no me someto a Dios reprendiendo principados en el cielo. Yo no me someto a Dios diciendo te reprendo Satanás. Yo me someto a Dios buscándole en su palabra, con las disciplinas espirituales, oración, ayuno, mis devocionales, mi lectura bíblica. Así es que yo me someto a Dios, guardando su palabra, rindiendo una vida de adoración, agradándole cada día más. Y si yo hago eso, el diablo huye. Y ese es un punto importante, porque entonces tenemos que examinar cómo es que una persona que es cristiana, que está con Cristo, que Cristo está en él mediante el Espíritu Santo, está con ansia, esta hambre de cada rato, estar como, no, que la guerra espiritual, no, que esto, que lo otro. O sea, tampoco como que es congruente, ¿no? Una persona cristiana como con hambre de este tipo de cosas. Porque lo que pasa es que, también recuerden que también esto se ve mucho en las iglesias latinas, latinoamericanas y mucho también en las islas, ¿no? En el Caribe y todo esto. Pero es por también el mismo ambiente de brujería que se da en las iglesias, en estos países latinos, que está mucho esto de la brujería, hay mucho de la santería y el espiritismo. Entonces, claro, me recuerda como un caso de la iglesia, como el caso de la iglesia de Corinto, ¿no? Donde se vivía un paganismo de una forma que cuando se convertían a la iglesia, a Cristo, y iban a la iglesia, querían traer su paganismo a la iglesia. Entonces, hoy me recuerda mucho a eso. O sea, tenemos que en Latinoamérica esto se da mucho, esto de la brujería y todo esto. Entonces la iglesia como que
tiene que haber algo que sea parecido a eso, pero contrario. Exacto. Entonces dije, bueno, ellos tienen su misticismo, su religión espiritista y todo esto, entonces nosotros tenemos la de nosotros, que es de que la luz, y entonces tiene que haber esa como guerra. Que hacen un reemplazo de que demonios por ángeles, exacto, etcétera, de que los conjuros por hablar en lenguas, por ejemplo, también. Exactamente. Entonces mezclan como eso. Que sí, no... y hay cristianos inclusive que huelen, por ahí andan y dice que huelen porquerías que le tiran a las personas en casa, entonces son otros brujos. Son otros brujos iguales, entonces la gente dice, ¿cómo vas a identificar eso? Bueno, pero dicen que tienen ese don de parte de Dios. El Señor no nos ha mandado a andar oliendo resguardo, ni andar oliendo brujería, ni está viendo si te pusieron un frasco con pelo en el patio de tu casa. El Señor te mandó eso, el Señor te mandó a someterte a Él, y el diablo irá. Entonces, se ha metido todo esto. Entonces, hay iglesias que su doctrina principal, inclusive su dieta principal, es basada en esto. Imagínense cómo se está alimentando la gente. Entonces, se da todo esto, y hay una euforia también, una euforia de verdad. Bien, de verdad lo dije antes y me recuerda mucho a la época medieval, y lastimosamente esa época se identifica con una clara ignorancia. Así que eso mismo pasa en la iglesia. Estamos viviendo un tiempo en la iglesia latinoamericana de una ignorancia en cuanto al verdadero cristianismo y en cuanto a todos estos temas que son realmente importantes, pero que lo han degradado al nivel de que entonces el otro bando se tira como que, bueno, no queremos saber de eso debido a todo lo que vivimos, a todos los traumas, a todo lo que se experimentó. Entonces se llega entonces a otro polo opuesto que no es bueno. Por lo tanto, yo quiero concluir ya con esto de que la guerra espiritual existe, se da todos los días. El asunto es cómo yo peleo esa guerra espiritual. De hecho, ni siquiera yo peleo la guerra espiritual. Digamos que yo entonces me someto a Dios y Él pelea por vosotros. Así le dijo Moisés también al pueblo de Israel. Le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Solamente confiar, solamente creer. Pero el Señor iba a pelear por ellos. Así mismo eso lo tenemos hoy. Nosotros estemos tranquilos, confiando en Dios, aferrándonos a Dios, sometiéndonos a Dios, acercándonos a Dios, y entonces Él peleará por nosotros y el diablo va a huir, porque el diablo no va a huir a nosotros, porque eso es lo otro. El pasaje no lo interpreten que yo me someto y el diablo huye a mí por ser yo. El diablo va a huir de mí porque Cristo está en mí. Amén. Y Cristo es el que va a hacer que Él huya de nosotros. Entonces la guerra espiritual existe, todos los días estamos peleando esta batalla, pero la armadura de Dios y esta batalla de la mente es importante que nosotros la tengamos clara, siempre aferrándonos a Dios, a su palabra, a la cruz de Cristo, y con eso nosotros simplemente no tenemos nada más de qué preocuparnos, y dejando a un lado todo este show, todo este misticismo, todo este show, toda esta algarabía, todo este desorden, que eso para nada glorifica a Dios. Así es. Bueno, qué interesante y qué bonito que inclusive en estos temas podamos ver que lo que se busca es glorificar a Dios, ¿no? Así es. A través de todo esto, o sea, dejando que sea Él el centro una vez más, no nosotros, no es una batalla que nosotros peleamos, no es que yo tengo poder, estoy empoderada y por eso voy, o empoderado y por eso es que voy a vencer algo, no. Así es. Simplemente vemos que inclusive esto de la guerra espiritual nos ayuda a menguar nosotros y que crezca Cristo en nosotros, ¿no? Así a dejar es. Que sea Él quien tome esa parte que le corresponde a Él verdaderamente y no a nosotros. Exacto. Así que qué edificante y que bueno, pues, que se pueda glorificar a Dios hasta en medio de este tipo de temas. Sí, es que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Así es. Bueno, no sé, ¿tenemos algunas preguntas? Claro que sí, claro que sí. Siempre tenemos algunas preguntas, siempre queremos que incluir esta parte, ¿no? Para hacerlo un poco interactivo también. Ok, tenemos la primera pregunta, que dice así: según la Biblia, ¿quién es el hombre fuerte? Bueno, eso está muy ligado a la guerra espiritual, porque hay una frase muy común. Cuando empieza esto de la guerra espiritual, la gente empieza, atamos al hombre fuerte. Oh, wow. Sí, no lo has escuchado. Sí. No. Entonces empiezan a atar al hombre fuerte. Y bueno, si yo estuviera ahí, tendría miedo que maten a mí, ¿no? Hablando del hombre fuerte. Pero empiezan de que, hermano, ata al hombre fuerte, y todos atan al hombre fuerte. No sé cuánto serían, aten a los hombres fuertes, porque si cada hermano se pone a atar al hombre fuerte, cada uno tendría un hombre fuerte que atar. La verdad que eso sale de Mateo. De Mateo, cuando Jesús está expulsando los demonios y cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12 nos dice, voy a concentrarme nada más en responder la pregunta, no en todo el contexto, pero
pueden leerlo con calma. Dice Mateo 12, versículo, voy a leer del 28 al 29. Dice de la siguiente manera, la palabra de Dios dice: pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mira la pregunta que hace entonces Jesús en el versículo 29. O ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces saqueará su casa. Entonces ahí está, empieza a atar el hombre fuerte. Ata al hombre fuerte y se da esto en la iglesia. Respondiendo de una forma sencilla, lo primero que yo tengo que saber es que aquí la palabra hombre en el griego no está. O sea, realmente ahí se leería, alguien puede entrar en la casa de un fuerte o de un forzudo. Realmente hablamos de un forzudo. NBI la traduce como alguien fuerte. La NBI dice algo como, no la tengo a mano, pero dice algo como, o cómo puede alguien entrar en la casa de alguien fuerte. Entonces, si es alguien, ya no necesariamente es hombre, aunque claro, el hombre va a tener, no necesariamente, pero generalmente tiene más fuerza que una mujer. Sin embargo, me gusta la traducción de la nueva traducción viviente, porque la nueva traducción viviente dice, pone unas palabras que no están en el texto, sin embargo, explica, nos da un dato adicional, porque explica la idea de lo que pasa aquí. Bien, esto que está pasando aquí es una metáfora. Jesús está diciendo, porque él quiere explicar que si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino ha llegado a vosotros, pero ellos lo están acusando de que él expulsa por el nombre de Satanás. Entonces él dice, ¿cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y saquear su bienes si primero no le ata? Y Jesús está hablando metafóricamente de que la tierra es el reino de Satanás. Él es el príncipe de este mundo, eso lo dice su palabra. Entonces Jesús, él ha venido y ha atado a Satanás. La atadura a Satanás es un tema para otro podcast más adelante, pero lo que está diciendo es que él ha quitado poder a Satanás, porque es más fuerte que el hombre fuerte de este mundo, que sería Satanás, metafóricamente. O sea, es una metáfora, no es que Satanás es el hombre fuerte. Jesús usa la ilustración de un hombre fuerte para representar a Satanás, pero que Jesús es el que entra a la casa a saquearlo y lo ata, así como que dice, lo inhabilita, lo imposibilita para que él pueda entonces defenderse y entonces saquear sus bienes. ¿Quiénes son sus bienes? Somos nosotros. Acuérdate, estamos hablando de un contexto de liberación. Hay personas que están siendo liberadas ya del poder de Satanás. Entonces él está diciendo que él está saqueando los bienes de Satanás, que son todas estas personas que estaban cautivas. Y por eso decían antes, cada vez que una persona se le presenta el evangelio y viene a Cristo, le estamos saqueando la casa a Satanás, pero no porque Satanás sea el hombre fuerte. Satanás no es ningún hombre fuerte. Esto es una metáfora. Entonces, según la Biblia, el hombre fuerte no es Satanás, es una metáfora que Jesús hace para decir una verdad. Entonces, la nueva traducción viviente traduce como algo como, no recuerdo ahorita exactamente, pero era como que Jesús le dice, bueno, permítame explicárselo de esta manera, o permítame contarle una parábola, y les explica entonces que es una metáfora que él va a decir, una parábola que él va a decir. O sea que realmente el hombre fuerte, repito y cierro con esto, no es Satanás, sino que es una metáfora que se usa para decir que Satanás sería un hombre fuerte en la casa, que hay que amarrarlo para poder saquearlo. Pero no es Satanás ningún hombre fuerte. O sea que ya estamos claros, la Biblia no dice que Satanás es el hombre fuerte, sino que es una metáfora. Ok, interesante la verdad, porque esto de nuevo se puede dar para malas interpretaciones y quedamos atando, Así es. Ok, otra pregunta. ¿Existen las maldiciones generacionales? Bueno, ese pasaje de las maldiciones generacionales la gente lo toma siempre por donde no es. Este pasaje está en Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Obviamente. También creo que ligado a esto de lo de la guerra espiritual, que yo le paso la guerra al otro. O que he perdido, por ejemplo, la guerra y entonces mis hijos son cautivos y de ahí. O que la gané y tienen que seguir batallándola. Exacto, hay montones de cosas que se pueden decir de eso, claro. Pero bueno, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, nosotros leemos, versículo 4, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Versículo 5 dice, no lo adorarás ni lo servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Y entonces aquí viene que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, y esto es clave, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué contexto vemos aquí? El contexto es de idolatría. O sea, el Señor está dando los 10 mandamientos. Y cuando da los mandamientos que involucran idolatría, es lo que está diciendo cuando dice que no adorarás ni servirás porque yo soy tu Dios, el Dios celoso. Y dice que Él está diciendo, si tú no adoras al Dios verdadero, sino que te vas a traer idolatría, el Señor va a castigar la iniquidad, esa iniquidad, o sea, castigará la idolatría de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere castigarlo porque quiere vengarse, o porque al irse tras ídolos, los hijos van a ser educados en idolatría, los nietos sean educados en idolatría, van a seguir los pasos de los padres, entonces simplemente la maldición va a caer sobre ellos, la maldición de no estar en los mandamientos del Señor, y le va a caer el juicio por eso, pero no es porque Dios va a agarrar a ensañarse con los hijos ni con los nietos, sino que las consecuencias de lo que el padre hizo al ir a la idolatría, entonces va a repercutir en las siguientes generaciones. Sin embargo, dice también que si el padre guarda los mandamientos y lo enseña a sus hijos, entonces también va a repercutir en millares las bendiciones de Dios. Entonces, el contexto de idolatría, aquí no es de que si tú, digamos, tuviste... Siento que se ve como esto del ojo por ojo, una cosa así. Bueno, mal por mal, ¿me explico? O sea, digamos, y que bueno, como no me adoraste, que no sé qué, ahora entonces tu hijo es el que va a sufrir, entonces le voy a mandar algo específicamente a él. Exacto. Como que Dios es el autor de esa maldición. Sí, o de esa... así lo ven algunos, pero no es así, no es así, simplemente es, te lo pongo en un contexto actual, digamos, y eso que no necesariamente, pero vamos a poner un ejemplo actual. Un padre alcohólico, su hijo entonces... ve a su padre beber, ve a su padre siempre llegar borracho y él empieza a adoptar el mismo vicio. Dios no está castigando al hijo, el hijo está siguiendo el ejemplo de su padre y su padre lo está influenciando y así se sigue la cadena. Pero digo que hay excepciones porque no siempre, también hay casos de niños que sus padres son alcohólicos y cuando crecen odian el alcohol y no quieren caer en eso porque vieron a su padre así. Así que realmente el contexto aquí se refiere a más bien a las consecuencias. Yo tengo que ver ahí las consecuencias del padre de su perversidad, o su perversión, perdón, sobre sus hijos. Ahora, Ezequiel nos muestra algo y rompe de una vez con esa famosa maldición generacional, que yo no entiendo por qué la gente no lee este pasaje. Ezequiel 18, versículo 3, versículo 4, perdón, dice, he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. Y dice entonces, el alma que peque, esa morirá. ¿Ves? O sea, el Padre va a pagar por su pecado, el Hijo va a pagar por su pecado, el nieto por su pecado, no uno por los pecados de los demás, sino que el Padre va a pagar por su propio pecado y así el Hijo. Nota que también más adelante, allí dice, en el versículo 20, empieza diciendo, el alma que peque, esa morirá. Y luego mira lo que dice, el Hijo no cargará con la iniquidad de su Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Entonces vemos claramente que esas maldiciones generacionales sacadas de Éxodo 20 y de otros pasajes similares, como obviamente Deuteronomio 5, donde también se mencionan, y creo que también Deuteronomio 4, hay un versículo que lo menciona, realmente no tiene que ver con eso. Ahora alguien dirá, no, Pablo, pero es que eso es en el Pentateuco, Ezequiel es mucho tiempo después, entonces estamos hablando de otra cosa. Bueno, la verdad es que Moisés también lo ha mencionado en Deuteronomio. Vamos a buscar rápidamente Deuteronomio. Creo que es Deuteronomio 24 o 26. Vamos ya le baja. 24, Deuteronomio 24. Mira lo que dice Deuteronomio 24. Versículo 16. Dice, ok, está buscándolo. Versículo 16 dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. O sea, el mismo Moisés que escribió el Éxodo, escribe Deuteronomio. Y es claro al decir que cada uno va a morir por su pecado. O sea, cada uno va a pagar por su propio pecado. O sea, que esto de las maldiciones generacionales realmente es una cosa que se ha metido en la iglesia
para manipular a las personas, porque obviamente esto implica, haz un pacto para que se rompa esa maldición. Pacta con Dios para que se rompa, da X cantidad de dinero y tu maldición, esa cadena se va a romper y así podrás liberar a tus hijos. De hecho, tienes tu hijo bebé y te van a decir, no, pacta para que él ahora se ha liberado y tú sueltas una cantidad de dinero. O sea, esto es de un evangelio pervertido. Así que realmente no existe. La Biblia no muestra que hay una maldición generacional. Hay consecuencias del pecado de los padres sobre los hijos. Y aún así el Señor tiene misericordia, que hay hijos que no son tan afectados por el pecado de sus padres. Aún así, de hecho Dios es bueno. Así que eso es. Excelente, excelente. Ok, la tercera pregunta dice así: ¿la brujería puede tocar a un creyente? Bueno, como hablamos en el tema, ¿no? En el desarrollo del tema, estuvimos hablando de la influencia latinoamericana, de lo que es la brujería en la cultura latinoamericana. ¿Cómo se llama? Eso también es parte de eso, que ahora el creyente vive con miedo de la brujería y todo esto. La verdad es que hay algo que tenemos que tener muy claro. Hablamos en la guerra espiritual de que el príncipe de este mundo es Satanás. Hablamos de que los súbditos de Satanás son los que están sin Cristo. Ahora, los súbditos de Satanás le puede pasar cualquier cosa que el Señor, aún así, el Señor es quien determina. Acuérdense que el diablo no puede hacer nada si el Señor no lo permite, porque Él es el soberano. El diablo no es soberano, Dios es soberano. Sin embargo, los que están sin Cristo todavía pueden ser afectados por Satanás y por sus demonios. Sin embargo, el que está en Cristo dice que es una nueva criatura, dice Corintios también, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero un versículo más poderoso todavía que habla el apóstol Pablo en Colosenses nos va a dar una idea más clara. En la carta a los Colosenses, Pablo en el capítulo 1, versículo 13, mira lo que dice. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nota que está en pasado. Él nos libró, pasado, y nos trasladó, pasado. O sea, hemos sido trasladados. Todo lo que está en Cristo es nueva criatura y esa nueva criatura ha sido trasladada a un reino que es diferente al reino de Dios, al reino de paz. No está en el reino de las tinieblas. Por lo tanto, si veamos de esta forma, un inconverso le puede hacer una brujería a un converso y está bajo el dominio del ser reino de las tinieblas, el dominio de Satanás le va a afectar. Pero el rey de nosotros es el rey soberano, es el rey poderoso. Por lo tanto, si yo estoy en este reino, ¿quién contra mí? Como dice Pablo también en Romanos. ¿Quién contra mí? ¿Sí? ¿Me entiendes? Somos más que vencedores. Entonces, estando en el reino de Dios, siendo nuestro rey el soberano, entonces el enemigo no puede hacernos daño. No puede hacernos daño porque estamos en el reino de Dios. Entonces hemos sido trasladados. Nota eso, hemos sido trasladados. Por lo tanto, nosotros no pertenecemos a ese mundo de las tinieblas, a ese reino de las tinieblas, y los efectos de ese reino con nosotros tienen que verse con nuestro rey primero para que llegue a nosotros. Entonces, en una respuesta sencilla, el cristiano no puede sufrir un ataque de brujería. No puede sufrir. Podrán hacerle un hechizo, mas a él no llegarán. El salmista decía que podrían atacarlo, mas a él no llegarán. Tirarle flecha y todo lo que sea, mas a él no llegarán. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor era su escudo, porque el Señor lo protegía. Decía, ¿de quién temeré? Si Dios está conmigo, nadie podrá atemorizarme, dice el salmista. Citando un par de pasajes, ¿no? Pero también Juan dice algo más clave también en su primera carta de Juan. En su primera carta de Juan, Juan dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 18, mira lo que dice. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces notemos esto, aquí hay algo poderoso. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Ahora, tenemos que entender algo. En algunos círculos evangélicos este pasaje se interpreta mal, porque dicen lo siguiente. Ellos llegan a decir que hay una santidad perfecta aquí en la tierra. Entonces dice que el verdadero creyente no peca. Ese creyente del Satanás no lo toca. Pero el creyente que peca, entonces Satanás sí lo toca. Y eso a nosotros nos parece equivocado por el hecho de que todos pecamos.
como todos pecamos, entonces nadie estaría protegido. El asunto es que aquí cuando habla de no peca, habla de perseverar en el pecado. Pablo, ¿de dónde sacas eso? Porque ahí dice que no peca. Bien, eso lo saco de pasajes de la misma carta, pasajes anteriores. Si yo veo el capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces sí tenemos pecado. Exacto. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice el 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí vemos que la confesión, el arrepentimiento, y entonces somos perdonados. Pero dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces nota eso. Quiere decir que entonces acá dice que no peca, pero acá dijo que todo el mundo peca. ¿Qué hay que entender? Lo que hay que entender es que después Juan sigue aclarando esta idea, y Juan dice... déjame buscarlo rapidito. Dice, a ver. Dando un poco mi punto de vista referente a eso de que si la brujería puede tocar a un creyente, la verdad es que me parece bastante opuesto, ¿no? Porque hablamos de que las brujerías es todo esto del espíritu malignos y contacto con, me explico, hasta muertos, ese tipo de cosas, supuestamente, pues. Y nosotros estamos en Cristo, con la vida, con la verdad. Entonces, de salida pienso que no. Sí, no es que debería. no puede llegar. Además que me acaba de recordar inclusive que huir, el diablo irá de nosotros, quiere decir que él huye con todos sus hechizos, con todo su... Exactamente, porque si él, que digamos es el rey de todos los demonios, huye, ahora no van a tener efecto las pócimas. Exactamente. Gracias por ese aporte, claro que sí. Encontré el pasaje, Primera de Juan 3:9, dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Así es. Entonces ahí habla de la práctica del pecado. Es que casualmente eso está unido. Es que la verdad esto está maravilloso, porque la pregunta lo dice: ¿la brujería puede tocar a un creyente? Y es que un creyente no. Porque un creyente que practica la verdad, practica lo que está en la Biblia, no va a estar practicando ese tipo de cosas, de que abre las ventanas. Sí, pero creo que la pregunta va dirigida en si le hacen una brujería. La pregunta creo que va dirigida en esa intención. Digamos que a ti como creyente alguien te puede hacer una brujería. Okay. Entonces, pero a ti no llegará, como decía el salmista, no va a llegar porque Cristo está en ti. Si el diablo huye, la brujería también huye. O sea, no es que la brujería llegue a ti y el diablo siga huyendo. Es ilógico pensar que el diablo huye, pero la brujería sí llegó. O sea, el efecto de la brujería llegó, pero el diablo huyó. Es ilógico. Porque el mismo responsable de llevar el efecto de la brujería es el diablo y su demonio. Y si él huye con todo lo que conlleva esta mierda. Entonces creo que la pregunta va por allí, de que si un cristiano puede ser embrujado. Creo que es la palabra. Si un cristiano puede ser embrujado. Y bueno, la respuesta que hemos visto, no. ¿Por qué? Porque pertenece a otro reino y el rey de ese reino, no. Ahora alguien dirá, bueno, Job, pero Job es otro caso, que no viene al caso, no haga la redundancia, porque Job... ya hablamos de otro contexto, o de algo totalmente diferente. Vamos a otra cosa. Y ahí el diablo inclusive pide permiso a Dios, Dios da permiso para un propósito mayor allí. Y eso no es brujería, simplemente que el diablo arrasó con todo lo de... E igual es una enseñanza, ¿no? De que el que está cimentado en Cristo es nada. Exactamente. Nada de esas cosas va a poder. Pero hay que ser muy claro en que no hay brujería de parte de Satanás allí, simplemente la raza, pero la brujería que se refieren, mucha gente, conozco por ejemplo un pastor de una iglesia que murió y dice que le echaron una brujería porque se le creció la barriga y explotó. Bueno, después, años después hablé con un familiar de esta persona y yo le pregunté, oye, me dijeron que eso era brujería. Obviamente yo buscando a ver qué me decía, me dijo que no, eso fue un cáncer. Entonces, eso es lo que te iba a decir, que puede haber sido algo médico, algo, no sé. Sí, algo médico que pasó ahí, y bueno, y todo el mundo lo vio en la iglesia escandalizado porque les gusta eso, ¿no? Y que esto es brujería, y empezaron a reprender cuando tenían que hacer una quimioterapia, qué sé yo, llevarlo al doctor. Bueno, yo no soy médico, ¿no? Sí, pero son estos clásicos casos de que la gente deja a un lado la medicina y que cree que exactamente. Ataduras, volviendo al punto, de que no, que ataduras. Exactamente. Bueno, sí. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Todos los cristianos tendremos guerra espiritual en algún momento de nuestras vidas? Todos los días. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Sí, todos los días. Así que esa es la respuesta más corta que daré hoy. Es verdad. Todos los días. Porque ahora el cristiano que no está en guerra espiritual está vencido. Y no ha vencido está vencido, no ha vencido. Exactamente. Sino que está vencido. O sea, el cristiano que dice, bueno, yo en verdad no tengo guerra espiritual. Bueno, déjame decirte que no eres cristiano. Uno, o no eres cristiano, porque no estás batallando con nadie, porque estás del lado que sería que te haría fuerza, o tristemente estás vencido, entonces no eres cristiano. Wow. Entonces, todos los cristianos sufrimos guerra espiritual todos los días.
repito, como vemos, la guerra espiritual se refleja también en la tentación. Exacto. Y en cada argumento que se levanta. Sí, inclusive la guerra espiritual puede, rapidito, manifestarse de esta manera. Estás en tu casa y un día dices, pero de verdad existe Dios. Ahí es guerra espiritual. Exacto. Porque ya tu mente la tiene duda. La duda. Y no que la duda sea mala, pero dudar de la existencia de Dios implica mucho. Porque eso no proviene de Dios. Exacto, no proviene de Dios. Entonces tú tienes que llevar ese pensamiento cautivo. Claro, porque Hebreos dice que es necesario que el que sin fe nadie puede agradar al Señor, porque exacto, porque es necesario que él crea que Él existe. Entonces, ¿sabes que se me chocan los cables con los versículos? Porque no, a veces hablo más rápido que en mi mente, pero piensa más rápido de lo que pienso más rápido de lo que hablo, sí, gracias, viste, me pasó de nuevo. Pero es eso, así que resumida, cada día estamos en guerra. Preocúpense realmente si no está haciendo... si no está llevando a cabo esta guerra espiritual. Importante eso. Sí, preguntarnos, ¿estoy teniendo esta guerra? Exacto. ¿Estoy luchando? Sí, una vez escuché un predicador decir que, creo que era John MacArthur. John MacArthur dijo acerca del pasaje de Mateo de las bienaventuranzas, de bienaventurados los que son perseguidos. Él decía, si nadie te corrige, si en la oficina de tu trabajo son mundanos y les caes bien a todos, si en tu escuela todos son mundanos y les caes bien, y sientes que no tienes tentación del diablo, preocúpate. Eso tienes que activar la alarma. Algo está pasando, no eres cristiano. Exacto. Porque es imposible que un cristiano le caiga bien a todo el mundo. Porque el mundo sea partícipe inclusive, sí, ¿no? porque el mundo va a querer mentir en algún momento y tú tienes que pararte contra eso. Porque en tu trabajo tu compañero va a querer ser infiel a su esposa y tú tienes que pararte. Pero si tú no le dices nada y tú dices, no, mira que él es cristiano, pues él es chévere porque él me deja que yo sea infiel. O por el contrario, y no me sapea. Eso ya sería un caso mucho peor, sí, ¿no? Pero ahí entonces es guerra espiritual. Yo tengo que pararme. Entonces preocúpese cuando no tiene esta experiencia de tentaciones que obviamente tenemos que vencer día a día. Así es. Seguimos. Dice, ¿está vigente enfrentar a personas que practican brujería? La referencia de esta pregunta es Hechos 13, del 4 al 12. Ajá, ese es el caso de Pablo con Sergio Paulo, creo que era. Hechos, sí. Hechos 13, del 4 al 12. ¿Está vigente enfrentar a personas que practican brujería? Interesante esta pregunta, de verdad. Sí, es cuando Pablo habla aquí, dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Luego en el versículo 6 dice, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta, un judío llamado Bar Jesús, impresionante, que se llama Bar Jesús, y Bar es hijo, en hebreo, así que Jesús, o sea, hijo de Jesús. Imagínense cómo se llama ese falso profeta. Wow. Entonces, y nota que era un judío, o sea, era un falso profeta, era un judío, pero al mismo tiempo era mago. Y dice que estaba el procónsul, Sergio Paulo, dice que era un hombre inteligente. Nota, dice, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Sabemos que eso es el Espíritu Santo trabajando en Sergio Paulo, que fue el que le dio ese hambre por escuchar la palabra de Dios. Y dice el versículo 8, pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar, de desviar la fe, de la fe al procónsul. Nota esto, no lo está haciendo con brujería. Primero que nada, no lo está haciendo con brujería. O sea, él se lo oponía, hay que ver la forma que está haciendo esto realmente, dice, tratando de desviar. Nota que el pasaje nos habla de que es inteligente. Mira que acá algo, perdón que interrumpa. Dice, pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimas, se les opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Ajá, tratando de impedir que el gobernador creyera. Y vemos que después dice que esa es la versión de Dios hablado, y creo que es, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Bueno, sí, esa buena traducción también. Mira, dice el versículo 9, dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, vemos esto, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, no dijo, te reprendo, no, te ato. Exacto, mira lo que dijo, tú, hijo del diablo, claro, es un hijo del diablo porque está sin Cristo, hijo del diablo. Predicando, y encima está predicando las obras de su padre. Exacto. Como dice, ustedes son de su padre el diablo, dijo Jesús, así que hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude. El padre del engaño y la mentira es Satanás. Así es. Y fraude tiene que ver con engaño, porque pseudo también implica mentira, fraude, engaño. Dice, enemigo de toda justicia. Vemos totalmente. Mira los atributos que menciona Pablo allí.
que tenía este mago. Dice, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Es una pregunta que le hace y dice, ahora aquí la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él. Iba buscando quien lo guiara de la mano. Nota esto. Entonces el procónsul creyó, el procónsul cuando vio lo que había sucedido creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero que nada tenemos que ver, lo primero que yo quiero decir al que nos va a ver en este podcast, es que el libro de Hechos es un libro histórico. Por lo tanto, la narrativa, en este caso, es una narrativa de la cual yo no debo sacar un imperativo de allí, sino más bien aquí lo que estamos viendo es un indicativo. O sea, se nos está narrando algo que sucedió, claro que sí. No se me está mandando a mí a hacer lo mismo. No dice allí, hagan ustedes en el futuro lo mismo. Sino que ustedes imiten esto. No. Exacto, nada. Simplemente nos está contando que eso sucedió. Vemos que en 2 Corintios 12 Pablo habla de que él mostró su apostolado por los poderes que Dios le había dado, por milagros, poderes y por prodigios, señales y prodigios. Amén. Entonces, cuando Pablo dice esto es porque vemos que claramente los apóstoles tenían que ser confirmados en estos dones, ¿verdad? O sea, el apóstol, el sello del apostolado, la marca del apostolado era de que, bueno, hizo milagros, hizo señales, hizo prodigios, es un apóstol. Hoy no necesitamos eso. De hecho, hay montones de apóstoles y no voy haciendo milagros, ni señales, ni prodigios. Ese es otro tema. Sí, entonces, exactamente. Entonces, pero vemos que no. Entonces, no debo tomar esto yo como un imperativo para hoy. ¿Ya? Ahora, como creyente, yo tengo que ver esto en mi contexto. Si yo voy y le predico a una persona y esta persona, el Espíritu Santo ha regenerado su corazón y lo dispuso a escuchar la palabra para poder creer, esto no todo lo que se refiere a la regeneración, ¿no? El llamado eficaz, la regeneración, todo esto. Entonces, y una persona viene, digamos que te estoy evangelizando a ti y el Señor te ha escogido y entonces tú vas a aceptar la palabra, pero el enemigo manda entonces un ataque y viene una persona y se mete y te empieza a decir, no, hombre, no creas en eso, mira que tú y lo otro. Entonces, yo tengo la obligación de parar a esa persona. Yo tengo, no digamos pararle en el sentido de confrontarla a ella, pero con la batalla de la mente, que dice Pablo en 2 Corintios. O sea, yo voy a derribar sus argumentos con la palabra de Dios. Exacto, no con mis propias sabiduría o fuerza. Exacto, o sea, lo que no debo tomar aquí es que yo voy a ir y que, ¿sabes qué? Y voy a tratar de imitar a Pablo y le voy a decir a la persona que está impidiendo el evangelismo, decirle, ¿sabes qué? Te quedas ciego y mudo. O sea, no. Y sabemos que no va a pasar tampoco. No va a pasar. Dios es soberano. Podría pasar en una circunstancia donde Él decida que pase. Claro, pero la intención no está viniendo de algo. Exactamente, pero realmente no creo que funcione en estos tiempos. Dios no funciona de esa manera. No porque no pueda hacerlo, sino porque Él ha diseñado otro método. Él quiere que nosotros, en un mundo tecnológico, un mundo de conocimiento, un mundo donde tenemos la Biblia en tantos idiomas, donde tenemos tanto material para estudiar, nosotros podamos argumentar con nuestro verdadero estudio, nuestra disciplina, nuestra escudriñar de la palabra, pero basado en la palabra, argumentar contra todo pensamiento que se levanta contra la obediencia de Cristo. Así que, en respuesta corta, no. ¿Podríamos entonces o no enfrentar a las personas con brujería? No, simplemente diríamos que si se interrumpe, se hace una batalla intelectual, obviamente intelectual bíblica, ¿no? Pero no se está condenando ni se le manda en el sentido. Ni nosotros ir a buscar a esas personas. Has tocado un punto importante, porque conozco también muchos cristianos que se van al cerro. Y se vámonos al cerro y desde allá vamos a combatir a los brujos. ¿Por qué? Porque allá los brujos van hasta el cerro. Wow. Hay iglesias, y podría mencionar nombres, pero no lo haré por prudencia. Claro. Pero conozco muchas, no una, no dos, no tres. Conozco muchas que hacen unas vigilias y se van al cerro tal, porque allí, y no solamente en Panamá, he escuchado eso en Dominicana, he escuchado eso en Puerto Rico, he escuchado eso en Brasil, he escuchado eso en Colombia, he escuchado de eso en Venezuela, donde hacen esta práctica, donde dice, bueno, vamos a tomar ese cerro porque ese cerro lo toman los brujos, dice que iban a hacer brujería a las 3 de la mañana tales días, así que nosotros vamos a armarnos los guerreros, vámonos ahí a una vigilia allá y allá donde ellos van, nosotros vamos a declarar eso para Cristo y se paran y declaran toda la ciudad para Cristo y empiezan a hacer su ritual ahí, que en verdad yo diría que no hay un grupo de brujos, sino que hay dos grupos de brujos que van en distintas fechas. Lo que decíamos antes, solamente reemplazan las palabras y supuestamente la intención exactamente. Entonces es puro morbo, eso es puro morbo. Así que yo diría no. La respuesta a eso es no. Es una batalla de la mente. Argumenta con tu argumento basado en la Biblia y el Espíritu Santo hará el resto. Así es. Listo. Eso es que ese punto es tan importante porque muchas veces queremos, como tú decías,
obtener el papel o jugar el papel que le corresponde a Dios, al Espíritu. Así que tenemos que entender cuál es nuestro lugar. Sí, eso pasa al principio, queremos ser como Dios. Así es. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿se podría decir que la verdadera guerra espiritual que tiene un cristiano es fortalecerse en Dios y resistir los engaños de Satanás, como nos dice Santiago? Bueno, sí, hablamos de ese pasaje en el desarrollo del tema, hablamos del pasaje. Más que fortalecerse en Dios, el pasaje habla de someterse a Dios. Ahora, Dios fortalece a uno por medio de su Espíritu Santo, pero yo me fortalezco en Dios a medida que me someto a Dios. Si yo no me someto a Dios, si no me acerco a Dios, yo no puedo ser fortalecido en Dios. Entonces es clave que sí, la respuesta a lo que preguntaron allí es sí. Sin embargo, no es que yo me fortalezco y el diablo huye, es que yo me someto y a medida que me someto soy fortalecido para resistir al diablo y el diablo va a huir. Pero el orden es diferente, me someto. Primero me someto, me acerco y entonces después recibo la fortaleza. La fortaleza no nace de mí, la fortaleza nace de Dios para mí. ¿Pero qué nace de mí? El sometimiento, el acercarme. Y eso que aún así es guiado por el Espíritu Santo. Así, porque porque dice que Él pone el querer como el hacer. O sea, me pone que yo me quiera acercar, que yo me quiera someter, lo pone Él mismo. Sí. Entonces, pero la fortaleza entonces sí es algo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Para resistir esa guerra espiritual. Sí, de hecho en Efesios 6, Pablo antes de decir vestido de la armadura de Dios dice, por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínate, o sea que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en las mías. Entonces, así que vemos que digamos que el orden es lo que... La respuesta es sí, pero el orden es someterse, acercarse y ahí el Señor fortalece. Para entonces resistir. Para resistir entonces, exactamente. Obviamente para resistir tengo que tener fortaleza. Claro. Pero va a venir... Y para tener fortaleza estar en Dios. Exactamente. Excelente, muy buena esta pregunta. Ok, según la Biblia, ¿la armadura de Dios nos da la protección contra demonios? Bueno, la armadura de Dios nos da la protección como demonio, pero no contra los demonios, pero no como un amuleto. Porque la protección de Dios no es algo visible. Exacto. No es algo visible. Por ejemplo, la espada, que es lo más visible, la espada digamos que es lo más visible aquí, que es la Biblia. Exacto. Aún así su poder no lo tiene por lo que es físicamente, sino por lo que contiene. Exacto. ¿Ya? Entonces el evangelismo, el calzado del Evangelio de la Paz, también es algo que se dice, algo que se lleva, no algo que se ve. También vemos las demás partes de la armadura tampoco se ven. Entonces no es que el cristiano anda con un yelmo literal ahí, que este es el yelmo de mi salvación. Entonces y la oración y la fe. Exactamente, todo esto la fe no se ve. Y entonces lo que tenemos que entender allí es que sí, la armadura digamos que nos da protección contra los demonios, pero no porque la armadura sea algo tangible, sino porque la armadura, si yo tengo la armadura, que es la metáfora que Pablo usa allí, si tengo la armadura, entonces estoy en oración, tengo mi fe puesta en Dios, tengo mi confianza y mi seguridad en mi salvación, estoy sometido a su palabra, leyendo su palabra, uso la palabra para derribar cualquier argumento que se levanta, ¿cómo se llama la otra? Evangelizo, y de esa manera también estoy guerreando. Entonces, obviamente, tener la armadura hecha fuera de los demonios, por decirlo así, o me protege contra los demonios, porque estoy simplemente en Dios. Ese punto es que le iba a decir, porque el que está en Cristo, nada de esas cosas va a estar o atacar. Exactamente, entonces eso es lo clave. Digamos que ahí el problema de la pregunta es entenderse como si la armadura fuera algo como un amuleto, lo que como un amuleto, ¿no? O como si fuera un conjunto de piezas que me puedo poner físicamente. Exacto. Sin entenderlo realmente el asunto espiritual tras eso, ¿no? Eso es lo que diría. Pero sí, si se entiende así, claro que nos protege, sí. O sea, porque nos libra de eso más bien. Exactamente. ¿No? Excelente. Bueno, vamos con la última pregunta. Dice, ¿por qué cada vez que se habla de la guerra espiritual, mucha gente piensa que es cazar demonios? Bueno, antes escuchaba a alguien que me dijo de que en tal iglesia son puros Van Helsing, cazadores de vampiros y de bichos. Lo que pasa es lo mismo que dije, el problema de Latinoamérica. Y digo Latinoamérica porque aunque Europa estuvo metido en eso, pero eso fue hace muchos siglos ya. Bueno, no tantos siglos, pero sí hace siglos. Sí. Pero acá nuestra cultura, toda nuestra idiosincrasia. Exactamente. Una persona y a todo el mundo quiere. Exactamente. Entonces acá nosotros vemos eso porque
la misma gente lo ha hecho ser así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un brujo que se llama fulano tal, y entonces se convierte y viene a la iglesia y se le va a revelar los secretos de los brujos. Y te tira una predica revelando los secretos de los brujos, entonces la gente empieza a decir, sí, entonces usan la sangre para esto, usan esto para esto, usan la hostia para esto, usan el pan de Santa Cena para esto. Entonces empiezan como a contrarrestar y empiezan a hacer una brujería cristiana. Entonces ese es el problema. Por eso es que hoy en día, por eso es que entonces cuando se habla de guerra espiritual, cazar demonios. Una gente dice, bueno, vamos a cazar demonios, vamos a... Inclusive creo que hay personas que hasta se dedican o sacan tiempo para eso, ¿no? En la madrugada, voy en la madrugada a combatir contra demonios. Exacto. Y muy atinado el comentario que me hicieron la tarde, son Van Helsing, o sea, son puros cazadores de demonios y de bichos raros y de vampiros y todo esto, y andan es como en eso. Llegan a un lugar, y yo los he visto, no Van Helsing, he visto a la gente que llega a un lugar y se queda viendo las paredes y se queda viendo por todos lados y dicen, aquí hay una fuerza extraña, hay que tener mucho cuidado. Y llega de una vez con eso, entonces, claro, porque es que la persona anda con ese flow, anda con ese ambiente, ¿no? Entonces yo llego y ando viendo la misma todo. persona es la que siente eso, no hay nada muchas veces, y eres todo que viene con esos pensamientos. Sí, digamos, el que está en Cristo tiene un discernimiento ante estas cosas. Claro. Y yo muchas veces he estado en lugares donde sale una persona con un comentario así, y yo digo, pero en verdad me siento una tranquilidad tremenda. Exacto. Lo que pasa es que, ojo, cuidado que la persona carga el bicho o ella misma lo carga. Entonces la hace en tranquilidad. Exactamente. Wow. Y es esa misma persona la que está... Dios mío, Dios nos libre de eso. Te conseguía eso, porque si es falso creyente puede ser... hablando de eso, el creyente verdadero tampoco puede ser poseído. Así Exacto. Que eso también está ahí dentro del tema, ¿no? Pero si no es creyente verdadero, puede estar sufriendo ataques serios de la fuerza del mal y puede cargar eso donde vaya. Exacto, y hay algo que, o sea, que no deja de ser verdad, y es que los demonios existen, o sea, claro. Eso existe realmente, esa claro. Fuerza pues del mal o espiritual, todo esto existe. Lo que no puede ser es que un creyente, alguien que esté en Cristo, sea poseído o empiece a cazar demonios y todas estas cosas. Exactamente, porque el Señor no nos ha llamado a cazar demonios, nos ha llamado a someternos a Él, a sujetarnos a Él, a ponernos su armadura, la armadura que Él ganó para nosotros. Amén. ¿Ya? Entonces, ahí es donde está el problema. Así que, sí, ese comentario es muy atinado en el sentido de que siempre ¿qué es lo que pasa? Exactamente. Y obviamente por eso los cristianos conservadores, reformados, entonces sienten como que mencionan esa palabra y les viene a la mente también eso. Entonces, ahí donde hay que cuidarse, porque entonces aunque nos venga a la mente eso, tenemos que recordar que sí es bíblico, pero no de la forma que ellos lo ven, sino que hay una forma de guerra bíblica, guerra espiritual bíblica, que es donde tenemos que estar pendientes para poder resistir y estar firmes. En Efesios 6 mencionan ese pasaje en 3 versículos, estar firmes. Y el énfasis que hay allí no es casualidad, sino un énfasis a propósito, porque la guerra espiritual, la forma correcta es someterse a Dios, pero cuando nos sometemos a Dios, entonces podemos estar firmes. Y así es que peleamos. Nosotros nada más tenemos que estar firmes. Eso es todo. Firmes en nuestra fe. Firmes en nuestra salvación. Y firmes en la palabra. Listo. Y de ahí lo demás se encarga el Señor. Así que nada de guerra de Van Helsing, nada de cazadera de demonios, nada de atar demonios en las huestes celestiales, nada de atar los demonios sobre boquetes, los principados. Eso es pura locura y puro show que se ha metido en la iglesia. Así que, bueno, creo que esa es la última pregunta. Sí, la verdad es que ha sido un tiempo muy edificante, ¿no? Hablar de todos estos puntos que equivalen a la guerra espiritual, lo que fue, lo que es, cómo se ve en la actualidad. Y bueno, de verdad que un tiempo muy fructífero, lleno de enseñanza pues bíblica ante todo. Y en conclusión podemos ver que sí, existe la guerra espiritual, pero no de como muchas veces la conocemos o la practicamos, sino en nuestros pensamientos, en nuestras tentaciones. Esa es la verdadera guerra espiritual. Sí, déjame terminar, disculpa que te interrumpa, déjame terminar con un pasaje que también usan muchas iglesias, el pasaje de Daniel 10. Mucha gente dice, no, pero mira, que sí, mira, Daniel 10, versículo 12, dice lo siguiente. Entonces me dijo, bueno, voy a leer un poquito antes, desde el 10:10. Entonces aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie. Porque ahora he sido enviado a ti. Escucha esto. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando, dice Daniel. Dice el versículo 12, entonces me dijo, no temas. Escuchen esto con atención. Porque desde el primer día
en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. ¿Qué hizo Daniel? Reprendió demonios, ató principado, agarró a un hombre fuerte. Nada de eso. Dice, te propusiste en tu corazón entender y humillarte. Bienaventurados los humildes. Dice Mateo 5, humillarte delante de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. O sea, hay una oración. O sea, Daniel oró humillándose ante Dios. Dice que fueron oídas sus palabras y el ángel fue. Dice, mira lo que dice el 13, más el príncipe del reino de Persia, en este caso no habla de un príncipe terrenal, sino un príncipe espiritual, se me opuso por 21 días. Mira, una guerra espiritual allí fuerte. Fuerte, exactamente. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, pues imagínate, vino en mi ayuda. O sea, mira lo que se está desarrollando allá arriba, pero Daniel está orando. Daniel está orando, él no está peleando, él está orando, él está sometiéndose a Dios, humillándose a Dios. Y dice, vino Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo a final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Entonces, hay gente que usa este pasaje y dice, mira, así como el príncipe de Persia que se oponía. Sí, está bien, ahí hay una guerra espiritual que se está desarrollando en las regiones celestes, pero a mí no me corresponde ver lo que está haciendo Miguel. Exactamente. A mí me corresponde hacer lo que está haciendo Daniel. Amén. Y como Daniel, nuestro papel, como Pablo lo menciona en la armadura de Dios, en el capítulo 6, él menciona la oración, la importancia de la oración. Bueno, ahí Daniel está orando humillado y dispuesto a entender. Se dispuso a entender el plan de Dios, se dispuso a humillarse y en oración. Entonces ya, los demás se encarga el Señor. Ahí hay una guerra que se está desenvolviendo entre ellos, pero nosotros la peleamos de manera diferente, porque nosotros no peleamos. El Señor pelea por nosotros. El Señor pelea por nosotros. Y nosotros, como dice en el Pentateuco, nosotros podemos estar tranquilos. Así es. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Vienen muchos más capítulos, viene mucha más información, muchas más enseñanzas referente a diferentes temas. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Así es. Que el Señor les bendiga, les guarde siempre y que la gracia y paz les acompañe cada día en sus vidas. Bendiciones. Saludos a todos.